Noches Rusas es un intento sumamente modesto de programa para entretenernos ustedes y yo en estos tiempos tan difíciles. Noches porque las conversaciones se graban de noche, porque la noche invoca lo mejor de nosotros para que el diálogo sea vital, sea fructífero, sea apasionado y sobre todo sea auténtico. En la noche uno dice más de lo que quiere decir. En este programa intento escuchar mucho más de lo que lo venía haciendo hasta ahora. Así que ojalá sea un aprendizaje para mí estos encuentros con amigos y amigas del arte. Rusas las noches porque las hago yo, no porque sean un tributo a la literatura rusa, aunque el juego con Noches Blancas de Dostoyevsky es inevitable, pero no merezco esa asociación. Así que sin más prólogos, sumerjámonos en las noches rusas, donde los artistas nos van a iluminar el camino. Quiero conversar con una amiga, me voy a permitir llamarla amiga, aunque la amistad requiere una reciprocidad, pero ella ya nos va a confirmar si es mi amiga o no, para valorar, para ponderar, para conversar sobre historia y literatura, y para conversar sobre los significados de la palabra historia, porque, por lo menos para un escritor, soy absolutamente lego en historia, aunque me apasiona, me interesa, pero para un escritor contar una historia es algo básico, es algo elemental, hacia su pericia más indispensable. Entonces, yo recuerdo que hace muchísimos años, en la Facultad de Filosofía y Letras, que suelo citar mucho, en la calle Puan 480, donde se forjaron muchas de mis lecturas más importantes, recuerdo que por un azar, porque fue efectivamente un azar, llega a mis manos un fragmento de un texto que después descubrí era muchísimo más largo y más complejo y muy interesante, pero llegó un fragmento de un texto dentro de una antología que había que leer en los primeros cursos de la carrera de filosofía, más precisamente en la materia historia de la filosofía antigua, y me atrapó porque digo, ¿de dónde viene esto? Y nos decían, es de un historiador antiguo, es de Tucídides. Y yo digo, caramba, pero qué distinto es la forma de escribir a lo que a mí me habían contado, que era la historia. Entonces, hoy recupero no aquel fragmento que leí en el año 2006 de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, pero sí un fragmento que está muy al principio de la obra y que muestra algo que creo o deseo va a atravesar la conversación de esta tarde-noche, que es
la tensión y la retroalimentación entre narración, en el sentido más puro del término, incluso narración literaria, e historia, y la historia científica, la historia que construyen los historiadores académicos. Entonces, dice Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, muy al principio: de aquella antigua costumbre de robar y saltear quedó la de usar armas, porque todos los de Grecia las llevan, a causa de tener las moradas no fortalecidas y los caminos inseguros. Acostumbran pues vivir armados, como los bárbaros, y esta costumbre que se guarda en toda Grecia es señal de que en otro tiempo vivían todos así. Los atenienses fueron los primeros que dejaron las armas y esta manera de vivir disoluta, adoptando otra más política y civil. Este es un párrafo solamente de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que me enamoró por la calidad narrativa, no por la veracidad probablemente de los hechos que aquí se cuentan, pero sí por atraparme como podía atraparme la mejor ficción que yo había leído hasta ese momento. Y con esto quiero introducir a quien dije es una amiga, pero también es una muy respetada historiadora, que es la profesora María Ángeles Zapata. Bienvenida a Noches Rusas. Gracias por aceptar esta invitación para charlar de literatura, de historia y de los vasos comunicantes entre ambas cosas. Bienvenida, María Ángeles. Hola Andrés, buenas noches, muchas gracias. Bueno, la amistad obviamente es recíproca, vos sabés de mi admiración profunda hacia vos y realmente cuando me propusiste esta charla me gustó porque siempre es un disfrute el poder charlar de estas cuestiones que nos convocan. Literatura, historia, para mí ambas son una pasión. De hecho, no veo que haya un corte o, por así decirlo, no creo en el purismo disciplinar. Para mí la historia es una pasión, convoca a la lectura, siempre lo relacioné mucho con lo detectivesco, con el hecho de indagar en las fuentes que no solamente tienen que ser escritas. De hecho, por suerte, la historiografía del siglo XX, de la última parte del siglo XX, ha podido brindar muchísimas puertas, ha podido abrir muchísimas puertas, y a partir de ahí una lectura interdisciplinar, un contacto con otras disciplinas, esto de la interdisciplinariedad se ha ido imponiendo ya en el campo historiográfico y hoy en día podemos ver el resultado en el surgimiento de estudios subalternos, de la perspectiva de género. Me parece que eso es lo grandioso, poder pensar a las ciencias sociales, pensar la relación de las ciencias sociales con el campo literario, pensar que no hay, como decía hoy, un purismo disciplinar, sino que de alguna manera uno se retroalimenta con múltiples lecturas. Eso es por lo menos a mí lo que me ha llevado a elegir la carrera y en un primer momento de elección de la carrera a dudar si comenzar a estudiar literatura o comenzar a estudiar historia, porque realmente para mí las dos cuestiones generan una pasión, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Y cómo resolviste esa bifurcación? En realidad fue por toda una cuestión muy contingente. Yo terminé el último año de secundaria en medio de la crisis de 2001. Este año... fue terrible. Ya me acuerdo que en fines del mes de octubre estaba decidida a estudiar letras en la Universidad de Rosario y cuando ya se acercaba noviembre, el periodo de inscripción y ya se avisoraba el panorama crítico, mi mamá me sugirió que me anotara también en Junín, que viniera a ver a Junín la oferta de carrera, porque dadas las circunstancias podía llegar a suceder que por impedimentos económicos, familiares, no pudieran sostener mi carrera en Rosario. Y cuando me acerqué al Instituto 129, comparé el programa, lo que me pareció ver en ese momento con las pocas herramientas que tenía,
primaba lo gramático, lo lingüístico, y a mí lo que me interesaba era lo literario. Me interesaba el campo de las letras más que cualquier otra cosa. Y eso, bueno, fue lo que llevó a que dijera, si estudio en Junín, estudio historia, si puedo irme a Rosario, estudio letras. Pero no obstante ello, siempre leí y disfruté y disfruto la literatura. O sea, para mí la historia tiene un diálogo fecundo con la literatura, y estoy segura, porque o sea, no es algo que piense yo, sino es algo que sostienen todos los historiadores en los que me baso, sobre todo historiadores muy buenos abocados al estudio del siglo XIX, que una historiografía del siglo XIX no es tal, o no se podría entender la historia del siglo XIX, en otras palabras, sin acudir a la literatura. No hay posibilidad de estudiar ni siquiera la cultura popular sin acudir a la literatura de la época. No hay posibilidad de estudiar la historia política sin acudir a la literatura desde la época, desde Facundo hasta toda la gauchesca. De alguna manera ese diálogo es obligatorio, es lo que hemos hablado en otras ocasiones contigo en referencia a la mirada de Piglia también, ¿no es cierto? Que uno al seguir mucho la lectura de Piglia y poder reafirmar esto, creo que es interesante, que nos convoca y nos interpela a seguir por este camino de alejarnos de lo meramente o exclusivamente disciplinario y académico para empezar a abocarnos a este entrecruzamiento de lo literario, lo histórico, el cine, la filosofía. Muy interesante, y vamos a llegar a todos esos nombres ilustres y algunos más: Ricardo Piglia, David Viñas. Quiero consultarte más adelante por una figura que parece ser una vaca sagrada de la historia argentina, de la historiografía argentina, como Tulio Alperindongui, pero al mismo tiempo una figura también muy cuestionada, por lo menos por cierto revisionismo histórico que podríamos llamar de corte progresista o incluso nacional populista, reciente, como puede ser Alberto Letieri y en general la gente del Instituto Dorrego. Pacho O'Donnell también, creo que está allí o anduvo por allí. Digo, hay mucho para pensar nuestros historiadores contemporáneos y nuestros escritores contemporáneos, pero antes de transcurrir por esos ámbitos que son controversiales, porque al menos a mí me interesa siempre, en general, el carácter controversial que tienen las ciencias sociales y en particular la historia, por las larguísimas discusiones que quedarían para otra charla sobre si la historia es una ciencia o no lo es. Yo atravesé 2 intensos años como adscripto de la Cátedra de Filosofía de la Historia y nunca pude zanjar con los materiales disponibles esa discusión, si la historia era una ciencia o no. Tiendo a creer que sí, igual mi opinión es muy poco importante, pero creo que sí. Cuando me he encontrado con historiadores y historiadoras muy serios, veo que el trabajo con las fuentes es de absoluto compromiso, y para mí eso alcanza para pensar en un estudio sistemático que podríamos llegar a llamar ciencia. Pero eso sería motivo de otra conversación. Yo que igual quería retroceder, porque creo que a los oyentes estas cosas les van a interesar, porque a mí me pasó, insisto, soy un enorme lego en la historia y en la historiografía. Intuyo, como decía Horacio Jáuregui en el primer programa, intuyo, leo, busco. Pero yo pensaba dos ideas. Una, aquello que se nos decía ya desde la escuela primaria, la distinción entre la prehistoria y la historia, para vincularlo con algo que sí he visto tiene mucho imperio, que es el tema de la historia oral, porque lo que se nos decía es, donde no hay testimonio o no hay un registro escrito, hablamos de prehistoria. Y cuando sí lo hubo, a partir de que hay escritura y que tenemos algún registro de esa escritura, hablamos de historia. Y lo daban las maestras de primaria, no es para enjuiciar a las maestras, pero en ese contexto yo lo recibí,
lo daban como algo tajante, indiscutible. ¿Y qué pasó con esa distinción y cómo entra la historia oral a jugar en este juego? Bueno, esa discusión en realidad hoy en día prácticamente con la renovación historiográfica en general ya está zanjada. Hoy en día, si bien algunos textos escolares siguen hablando de prehistoria, se habla de periodo ágrafo, ¿no? O sin escritura, que el hecho de que haya habido pueblos que no hayan desarrollado la escritura no significa que no hayan tenido historia, justamente. Esa es una mirada propia del historicismo de alguna manera, o de la llegada de la historia al campo científico, justamente, que tendió, ¿no?, a generar compartimentos estancos, inclusive muy eurocéntricos. Las edades mismas de la historia, desde la edad antigua, justamente partiendo del momento que se considera que apareció o que surgió la escritura, es una mirada lineal, justamente, es una mirada tributaria del historicismo, del positivismo, que es muy difícil de desterrar. Más allá de que hay consenso académico total hoy en día en considerarla superada, es muy difícil desterrarlo de las aulas, porque de alguna manera hay toda una tradición escolar en la que estas ideas subyacen. Yo creo que eso lo tenemos que ir trabajando. Se trabaja sobre todo en nivel secundario. Se puede trabajar mucho desde la cuestión de la sincronía, que los distintos tiempos, pensar al tiempo histórico como un tiempo construido, como un tiempo no lineal, pero de alguna manera fue tan fuerte la impronta del historicismo y del positivismo, sobre todo en nuestra historia escolar, que una de las grandes cuestiones es que los debates o los desarrollos historiográficos en el campo académico durante mucho tiempo no llegaron a las aulas, no llegaban a los planes escolares. Esto recién empezó a cambiar de manera muy tímida con la ley federal de educación y sobre todo con los diseños escolares en secundaria, me refiero, y también en el nivel primario, los diseños que se hicieron allá hacia 2006, 2007, fueron los que justamente permitieron introducir estas discusiones historiográficas, inclusive con todo un marco curricular donde la fundamentación ocupaba amplias páginas, un marco de referencia extenso, justamente para presentar precedentes y poder pensar a la historia en este sentido, despojada de toda la fuerte influencia del historicismo. Y ahí se incorporan en un primer momento obviamente la historia social, pero también la historia cultural, de estudios subalternos, y se empieza a matizar en algunos textos escolares y en otros directamente a objetar esta distinción tan tajante historicista entre prehistoria, edad antigua, edad media, ¿no? Sí, claro. De hecho, este programa suele tener amigos ilustres que si supieran que lo son, inmediatamente presentarían una queja. Pero citando de memoria a Oscar Wilde y siempre sus pensamientos irónicos, ingeniosos, paradojales, Wilde decía más o menos algo como: la existencia de las edades en la historia son el mayor anacronismo. Y es verdad, porque yo recuerdo que una gran profesora de Historia de la Filosofía Antigua, María Isabel Santa Cruz, que es una de las grandes especialistas en los neoplatónicos, decía: los neoplatónicos, por supuesto, no sabían que eran neoplatónicos, es un invento de la modernidad de la categoría, y los medievales desconocían hasta donde tengo entendido, esa tematización. ¿Cuándo se inventa concretamente esta distinción de edades? ¿Tiene un padre o una escuela o un momento?
Sí, justamente esta es una mirada totalmente eurocéntrica, es una mirada propia del proyecto de modernidad que está anclada sobre todo en el historicismo. Por ejemplo, en el siglo XIX surge el concepto de renacimiento para oponerlo a la edad antigua, a la edad media, a la que consideraban ya una edad oscura, y justamente el nombre, ¿no?, de edad moderna viene a dar cuenta de una etapa de resurgimiento y por eso, ¿no?, de renacimiento y de lugar de una burguesía que estaba naciendo, que se estaba imponiendo paulatinamente, que sigue imponiendo. Entonces, a partir de allí se construye una visión sobre el pasado, y durante mucho tiempo, por ejemplo, la idea o la visión que en el imaginario común sobre Edad Media lo vinculaba como una edad oscura, una edad en la cual no habían pasado demasiadas cosas. Y eso tiene que ver con esta construcción, que es parte de un uso político de la historia, pero que sobre todo da cuenta de un posicionamiento en el presente, y en referencia a lo que vos decías de los anacronismos, algo que suele suceder mucho en la historia, que es un pecado capital para los historiadores, es tanto la mirada teleológica como la anacrónica, ¿no? Los anacronismos de pensar o pensar al pasado en los mismos términos que pensamos al presente, o de trasladar hacia el pasado conceptos, nociones, vivencias que son propias de un presente. Entonces, mirar al pasado con los ojos del presente, traspolar, y al mismo tiempo también forzar, por otro lado, ¿no?, desde una mirada teleológica, ya que estamos en Principio de Mayo, un ejemplo, toda la historiografía clásica argentina miró a la Revolución de Mayo en relación con la independencia. Entonces, a partir de allí, eso impidió durante mucho tiempo que se problematizara el concepto de nación, que se problematizara qué significaba en la etapa colonial, a lo largo de gran parte del siglo XIX, el concepto de nación, y qué significó luego y qué significa hoy en día. Impidió que se problematizara el concepto, por ejemplo, de ciudadano, porque se da por sentado una determinada conceptualización, un significante que no era el mismo que tenía en esa época. Entonces esto durante mucho tiempo llevó a miradas acartonadas de la historia, y desde el plano del historia escolar que hablábamos hoy se puede ver en la mirada de Villiquen en cómo la Revolución de Mayo se lo asocia con la Semana de Mayo, y a partir de allí se lo enlaza con la independencia como si fuera una cuestión necesaria, de necesidad histórica, de inevitabilidad histórica, y no una cuestión contingente. Entonces, en ese sentido, muchos historiadores, sobre todo historiadores clásicos, tendieron a pensar a los personajes ilustres, ¿no?, entre comillas, de esa época, como justamente iluminados, iluminados, con un caudal, por así decirlo, de conocimiento a futuro, que en realidad las propias fuentes, la revisión de las fuentes desde una mirada historiográfica totalmente distinta, mucho más atenta a esto que decíamos, ¿no?, de ver la contingencia, de desnaturalizar determinadas concepciones a priorísticas, de no pensarlo en términos anacrónicos, pudieron llegar a conjeturas totalmente distintas, a resultados totalmente distintos. Entonces, si uno hoy lee, por ejemplo, cualquier libro de Raúl Fradkin, de Gabriel Di Meglio, sobre Revolución de Mayo, sobre este periodo, ¿no?, del siglo XIX, se encuentra con una mirada totalmente antitética al relato clásico de la historiografía clásica, tanto de corte liberal como inclusive de corte revisionista, porque muchas veces el revisionismo clásico, en pos de rebatir
a la historiografía liberal, terminaba contraponiéndola y también hablando de colectivos, el pueblo. No indagaba o problematizaba el concepto pueblo en esa época, diferenciándolo del concepto pueblo actual, y tampoco pensaba en los usos sociales de ese concepto pueblo muchas veces. Se daba por sentado que había un determinado concepto, un determinado significante, y no se lo problematizaba. Entonces creo que eso es lo interesante de los aportes historiográficos más recientes, que permiten erosionar esas verdades y muestran que en la historia no hay verdades instituidas, y que es justamente uno de los grandes legados del positivismo, ¿no? Hablar de verdades. Sí, muy interesante, te escucho muy atentamente y se me ocurren mil cosas pensando en esto de lo teleológico que le contamos a la gente. Es pensar, en el caso aplicado a la historia, de que los protagonistas de la historia tenían absolutamente claro hacia dónde querían llevar el curso de los acontecimientos, y eso es como si fuera una flecha, y por supuesto que es muchísimo más saturado de contingencias, de equívocos, de accidentes afortunados y desafortunados, y no tanto de voluntades casi heroicas que llevan la historia hacia un lado o hacia el otro. Pienso en un caso que ha sido muy, muy juzgado en esos términos, evidentemente el de Napoleón, que sobre él recayó como todo el interés de los románticos en encontrar un grande hombre de la historia, por ejemplo, en él. Bueno, Hegel estaba fascinado, Hegel, el gran filósofo alemán del siglo XIX, o uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XIX, muy vinculados con esto que venimos hablando del historicismo, y en una etapa juvenil con el romanticismo. Era partidario de encontrar momentos de la historia que iban sedimentando, pero muy prístinamente, en determinados personajes, y para su siglo XIX el desarrollo de la libertad ya había culminado prácticamente, y culminaba además con su propia filosofía, de alguna manera, o con la elucidación que su propia filosofía hacía del concepto de libertad en el plano, digamos, puramente especulativo filosófico, y el correlato histórico era, por ejemplo, Napoleón, y la fascinación de Hegel cuando lo ve por una ventana Napoleón. Esto es anecdótico, pero vale la pena, y dice: he visto al espíritu absoluto montado a caballo, ¿no? El espíritu absoluto es la gran noción que atraviesa una de las obras fundamentales de Hegel, la fenomenología del espíritu. ¿Y cómo está puesto eso ahí? Justamente el espíritu absoluto está puesto arriba de un caballo, está encarnado. Bueno, eso era así, y parece que, no sé si hace mucho tiempo o hace poco tiempo, pero la tendencia es totalmente opuesta a pensar la historia en términos de héroes, de villanos, de pusilánimes y de espíritus brillantes. Totalmente. Ahora que para esa colación el romanticismo, lo relaciono justamente con la impronta de la generación del 37, ¿no? La generación romántica argentina, que es la que construye justamente una idea, un proyecto de nación en términos de nacionalidades, que justamente después se esencializa, se sedimenta, y que es lo que marca gran parte del ideario y el imaginario social en torno al constructo de nación, a la nación en el siglo XX, y justamente no como un constructo, porque de hecho es el grupo de intelectuales, Mitre, Echeverría, sobre todo Alberdi, Sarmiento, es el grupo de intelectuales que forja la construcción de esta nación, pero que al forjarla la considera preexistente, y justamente lo hacen bajo estas lecturas, ¿no? del romanticismo,
bajo esta impronta de la necesidad de dotar al territorio, ¿no?, de homogeneizarlo y de dotarlo de un patrón unívoco, y en nombre justamente de estas naciones que se han cometido los horrores y las tragedias, más o menos lo que decía Walter Benjamin, ¿no? En todo documento de civilización se oculta la barbarie, en el sentido, ¿no?, de en nombre de la civilización, en nombre de la nación, cuántas vidas se han cegado. Sí, claro. Creo que me fui para otro lado, pero bueno. No, está muy bien porque el siglo XIX ya ha quedado claro para nuestros oyentes que es un lugar absolutamente importante, es un siglo absolutamente importante para pensar la mayoría de las categorías que nosotros creemos que son antiquísimas. Por ejemplo, también para agregar un ejemplo más, la noción misma de literatura es de fines del siglo XVIII con un pleno desarrollo en el siglo XIX. Entonces, porque tal vez haya alguien que crea que Homero decía que hacía literatura, y por supuesto que no. Entonces, porque muchas veces el siglo XIX, mirado desde el siglo XX y ni hablar desde el siglo XXI, parece un siglo de atraso, estamos en el siglo XIX como si eso fuera. Y la verdad es que fue un siglo, para mi gusto, no sé qué pensás vos, muy eficaz en la instrumentación de una serie de conceptos en ámbitos distintos. Por ejemplo, la sexualidad. Sabemos que las nociones de homosexualidad, de heterosexualidad, son de la segunda parte del siglo XIX, así de fuertemente instituidas. Entonces, me parece que no es un siglo que uno pueda desdeñar con esa facilidad que la expresión coloquial quiere decir siglo XIX como si fuera algo que fracasó o algo que no dio cumplimiento a sus expectativas. Creo todo lo contrario. Creo que podemos tocar cualquier disciplina, la ciencia, la técnica, la historia, la literatura en el siglo XIX, con las limitaciones, por supuesto, que tenían, si uno las compara con el siglo XX y con lo que hoy tenemos en materia de ciencia y técnica, pero un siglo absolutamente eficaz en la construcción y la imposición de relatos que todavía estamos viendo cómo deconstruimos. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mi acercamiento al siglo XIX fue más tardío. Yo siempre me incliné mucho más por la historia reciente, por el siglo XX. De manera paulatina me fui acercando a lecturas del siglo XIX, pero justamente de la mano de esta nueva historiografía. Yo no podría leer, por ejemplo, el siglo XIX desde los miembros sí desde un Halperin, porque ahora, después si querés comentamos un poquito lo que vos planteabas al principio, pero no lo podría leer al siglo XIX desde los referentes de la nueva escuela histórica, que es justamente la historiografía clásica, por así decirlo, ¿no? Que imperó, y que es sobre todo que es la que lleva al relato escolar. Sí, es interesante la figura de Halperin Dongi porque él se abocó sobre todo al estudio del siglo XIX desde una perspectiva de la historia social. Es el claro referente del siglo XIX. Yo de Halperin he leído bastante. Confieso que me gusta el Halperin del siglo XIX, no el Halperin del siglo XX, porque creo que ahí justamente hay historiadores e historiadoras mucho más interesantes y con aportes quizás no tan sesgados en términos políticos, pero para el siglo XIX ha sido fundamental. Inclusive es el que ha abierto las puertas para el surgimiento que dejó las primeras preguntas sentadas, por así decirlo, para que empezaran a surgir hacia la década del 90 toda una historiografía basada en la indagación de las clases populares, de los sectores populares, pero no como una caja de resonancia de las élites, no como actores pasivos en el siglo XIX, que esa era la gran mirada, ¿no? De la historiografía
liberal, y no como el populacho, justamente, no desde una manera despectiva o peyorativa como se lo había visto o concebido al pueblo hasta entonces. En ese sentido me parece que Alperín es una bisagra importante. Por ejemplo, Gabriel Di Meglio siempre comenta justamente esto, ¿no? Que gran parte de sus objetos de estudio están relacionados con grandes preguntas generadas por Alperín, preguntas que en su momento dejó abiertas y que dijo esto no ha sido indagado todavía, y ahí fue esa historiografía. Pero me parece que el siglo XIX, desde esta perspectiva justamente de la historiografía más reciente, es sumamente interesante, porque permite también entender en cierto sentido la trayectoria de muchos personajes importantes en los primeros tiempos del siglo XX, permite justamente pensar la democracia de masas propia del siglo XX. Creo que es sumamente interesante y tiene mucho para aportar, que no es esta historia justamente anecdótica de la sucesión de presidentes como solía abordarse desde la historiografía más tradicional. Sí, claro, hay un campo de complejidad que se abre. And after all, we're only ordinary men. God only knows it's not what we would choose to do. Forward keep crying from the rear and the front back down. And who knows which is which, and who is who. Up, and down, and in the end, it's only round and round, round and round. Haven't you heard? It's a battle of words. Most of them alive. Listen, son, said the man with the gun. There's room for you inside. Segundo bloque de Noches Rusas, estamos con María Ángeles Zapata hablando de 1000 cuestiones. No nos va a alcanzar este programa, pero es un puntapié inicial
pero no nos va a alcanzar porque la historia es sumamente compleja como disciplina. Y estábamos conversando de historiadoras, historiadores, mencionamos, suponiendo que todo el mundo lo conoce, y es muy conocido en el ámbito académico, pero tal vez no, o estoy muy seguro que no, o será un prejuicio mío, y los oyentes me desmentirán, la figura de Tullio Alperindongui. ¿Quién fue Alperindongui? ¿Qué hizo? ¿Por qué es importante? Tiene la cocarda de el historiador más importante que ha dado la Argentina. Sin embargo, estuvo mucho en el extranjero, desde opiniones complejas sobre el peronismo, decretó su agonía a fines de la década del 80. La larga agonía de la Argentina peronista. La larga agonía de la Argentina peronista. Él al mismo tiempo arrojó afirmaciones como el peronismo está muy mal estudiado, por eso es tan fácil decir cosas sobre el peronismo, porque está realmente muy mal estudiado. Se quejaba de lo dificultoso que es trabajar con fuentes en Argentina y que él, teniendo la posibilidad de ser un historiador con desarrollo creo que en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, sí, tenía acceso a una cantidad de fuentes bibliográficas sobre América Latina, incluso sobre Argentina, que aquí decía hay que venir con una semana de tiempo solamente para congraciarse con el encargado del archivo y a ver si a partir de ahí logramos algo. Que primero, la figura de Alperín, y segundo, ¿son ciertas o no estas dificultades para hacer historia profesional? Sí, a ver, la figura de Alperín, realmente para la historiografía más reciente, Alperín es el que abre las puertas, o uno por lo menos de los que abren las puertas para esa renovación historiográfica allá por mediados de los 50 y sobre todo de la década del 60. De la mano de la historia social, lo que se llama renovación historiográfica, viene de la mano sobre todo de la historia social, de una historia que se piensa como historia problema, muy de la mano de lo que era la tradición historiográfica de la escuela de los Annales francesa, que había surgido allá por comienzos de los años 20 de la mano de Lucien Febvre y de Marc Bloch, sobre todo, con un fuerte tributo al materialismo histórico. Pero la historia social, si bien obviamente no todos los historiadores eran del campo marxista, sí permitió poder pensar a la historia despojada de la cronología, empezar a tomar a la cronología como una herramienta, pero no agotar al relato historiográfico justamente en lo cronológico, en lo anecdótico, en lo datístico, sino poder conceptualizar y problematizar, que eso es el gran aporte de Alperindongui. Yo creo que es un historiador excepcional en el siglo XIX, para el siglo XIX, sobre todo para los estudios del siglo XIX, tiene una historiografía, una labor historiográfica sumamente prolífica. Ha escrito desde el campo de historia de las ideas, ha escrito desde el campo de la historia política, es un historiador que justamente permite pensar a la historia de una manera compleja, pero tiene o ha tenido justamente una gran contra o desventaja, por así decirlo, que escribía muy difícil, no hacía no contribuía a una lectura amena. Entonces sentarse a leer un texto de Alperín era tomarse un tiempo para ir leyendo cada una de las frases, esta escritura a través de subordinados, sobre todo de párrafos muy extensos donde uno se quedaba sin aire o se queda sin aire, pero en el medio de los cuales encontraba hipótesis, encontraba conjeturas fantásticas. Y eso es lo que permitió que, como te comentaba hoy, muchos historiadores más jóvenes
volviendo a leer a Alperín, pudieran a partir de allí empezar a hacer nuevas preguntas, empezar a indagar en torno a determinados actores sociales en la historia que no habían sido analizados o que no, sobre los cuales no se había considerado que tuvieran una participación o que hubiera tenido una participación prolífica en determinados procesos históricos. No obstante ello, justamente, Alperín fue, como te decía, justamente por esta escritura tan dificultosa, uno de los historiadores que más ha escrito para ser leído por otros historiadores. Y este es el gran problema que tuvo y que tiene en gran parte, creo que hoy en menor medida, la historia como ciencia, que ha quedado circunscrita a un debate entre el mundo académico, ¿no? Esta idea gordiana, ¿no? Del campo académico cerrado, donde se leen y los papers, a través de papers, y los papers son para un colega y un entendido en el tema, y por lo tanto no se estaba pensando en la divulgación. ¿Qué es lo que pasó justamente? Este campo vacío de la divulgación, ¿no? Al no haber buenos divulgadores, fue ocupado sobre todo durante mucho tiempo por gente proveniente del periodismo, que gustaba de la historia, por profesores o historiadores que venían a contarte la gran verdad o el gran mito de la historia que nunca te contaron. Entonces esto capturó el interés de un gran público, ávido sobre todo de estas lecturas, y en gran parte contribuyó, en cierto sentido, a tergiversar la historia, en otros a pensarla de manera anacrónica, pero de alguna manera es parte también, ¿no?, de una culpa, podríamos decirlo entre comillas, del propio campo académico, que como dice siempre Gabriel Di Melo, o dice también Ezequiel Adamowski, que están preocupados por formar justamente para la divulgación, formar historiadores para la divulgación que no han divulgado. Entonces, este campo ha quedado justamente en manos de estos personajes. Y la historia, seria entre grandes comillas, siguió pensándose en términos exclusivamente académicos. En gran parte hoy esto está matizado, no digo revertido, pero matizado porque en los últimos años, en la últimas décadas, podríamos decir, década y media, desde distintas editoriales, estoy pensando en Sudamericana, por ejemplo, que ha sacado un compendio de una colección, historia de la inmigración en Argentina, historia de las mujeres, historia de las universidades, historia de las clases populares, historia del agro, escrita por muy buenos historiadores, pero con una narrativa totalmente llana, que no quitaba complejidad al concepto o al problema que se estaba abordando, pero que lo hacía a través de un lenguaje simple, de un lenguaje llano, que llegaba a gran parte del público general y no solamente el público académico. Eso me parece que es lo más interesante. Sí, claro, siempre la academia tiene como una deuda que saldar con la divulgación, y en general, es mi parecer, no sé qué pensás vos, quienes se animan con mejores, peores herramientas, con resultados más loables o menos loables, eso siempre es materia de discusión, son casi crucificados muy rápidamente por el establishment de la élite académica, o por el establishment académico directamente. Digo, ¿no? Se anima Darío Stanraiver a hacer divulgación filosófica, y los filósofos que hacen investigación, que tienen todas sus credenciales, que son investigadores del CONICET o de instituciones de una calidad similar en Argentina y en el extranjero, rápidamente desacreditan esos intentos como puras estrategias comerciales. ¿Dónde poner un término medio? Si lo hay.
Yo, desde lo personal, como opinión personal, siempre recomiendo a mis alumnos este tipo de historiografía de divulgación. Para mí hay claros referentes hoy en día, como Ezequiel Adamowski, que te comentaba, ha estudiado mucho la formación de la clase media, de las clases populares, ha escrito muchos artículos y estos libros de divulgación general. Gabriel Di Meglio, que es un excelente historiador y excelente divulgador, ha tenido varios programas en Canal Encuentro y de alguna manera ha podido llegar a este público tan amplio y tan ávido de lecturas históricas, y me parece que dentro del cúmulo, ¿no?, de divulgadores, justamente ellos son los que más rescato. Desde la historiografía, por ejemplo, de género, me parece excepcional Dora Barrancos, Adriana Balobra. Hay muchísimas personas historiadores, historiadoras, con un lenguaje académico, pero ya no al mismo tiempo. O sea, no, esta idea de para escribir bien no tenés que escribir difícil, ¿no? De poder justamente generar ese punto de equilibrio. Sobre los otros historiadores, o no historiadores, porque muchos no son historiadores, son divulgadores de la historia, ¿no? En realidad me repruebo bastante la opinión porque no he leído determinadas cosas y no me ha gustado, sobre todo, estos usos de la historia desde una perspectiva anacrónica. Por ejemplo, Pacho Donel, recuerdo, tenía un programa en Canal Encuentro que ya a mí el título me daba escalofrío, que era ¿qué hubiera pasado si? Entonces, esta idea contrafáctica ya, nosotros podemos conjeturar sobre lo que pasó, podemos elucubrar distintas interpretaciones, pero no podemos decir qué hubiera pasado si, porque claramente es contrafáctico. Si bien hubo un intento historiográfico, ¿no?, ya por la década del 30, sobre todo de la historiografía norteamericana, de generar estos modelos contrafácticos, claramente no han dado resultados por esto, porque se lucubrar sobre algo que no pasó. Me interesa sobre todo pensar la cuestión de la contingencia, pensar que no hay una necesidad histórica, una inevitabilidad histórica, que no tenemos que pensar en términos teleológicos, que en todo caso la historia, cuanto más compleja en el sentido de una visión holística, de incorporar distintos actores, de no pensarlo desde una mirada androcéntrica, ¿no?, de pensar justamente el rol de las mujeres, y si decimos las mujeres, ¿qué mujeres? Porque no era lo mismo una mujer de élite en el siglo XIX, ¿no?, que una mujer de los sectores o de las clases populares. Entonces, conferirles complejidad desde esta manera, entre el cruzamiento entre variables étnicas, de clase, de género, que está presente en esta buena historiografía reciente, ¿no?, de divulgación, y que no lo está justamente en esta otra historiografía o historia de divulgación más amarillista, en el sentido de te cuento los amores de la historia, o desde una mirada romántica, o desde la mirada de el típico adulterio, ¿no? Sí, creo que eso no aportan. No sé si me explico. No, creo que además para eso está el campo de la literatura, incluso de la literatura ya del siglo XIX en Argentina, que se hizo cargo de plantear, en todo caso, las cuestiones domésticas en clave de una gran literatura, o, para decirlo de una manera un poquito más precisa, ese ámbito entre lo público y lo privado, que siempre es conflictivo y de difícil indagación, es más propicio para ser abordado desde el campo de la literatura. Hablábamos de Echeverría hoy. Bueno, evidentemente sí, El Matadero da la posibilidad de trabajar eso como una historia
entre comillas, privada, pero al mismo tiempo ver o ponerlo en relación de sincronía con acontecimientos públicos y no estar incurriendo en ninguna falencia metodológica, porque la literatura no es una ciencia, por lo cual no tiene por qué observar esos límites con la cautela que sí lo debe observar la historia. Entonces, pensando en esto, ¿la literatura es siempre una oportunidad para la historia o a veces puede ser una dificultad? Yo siempre tiendo a pensarlo como una oportunidad. Yo creo que claramente contra, ¿no?, esta teoría postestructuralista, por ahí, postmodernista, este relato postmoderno, ¿no?, que también ha tenido su influjo en la historia, en Hayden White o algunos también historiadores norteamericanos que justamente empezaron a cuestionar el propio carácter científico de la historia. La historia, de alguna manera, es una ciencia de lo particular, ¿no?, de lo que no va a volver a suceder. El pasado no va a ser recreado específicamente y exactamente como lo fue. Entonces uno puede llegar a tener acercamientos y siempre velado por los vestigios de ese pasado, por las fuentes, por los relatos, incluso también del campo literario, claramente. Es interesante en ese sentido pensar que siempre el pasado va a ser resignificado a partir de los ojos del presente y que es un presente siempre cambiante. Es interesante pensar, como decía Christopher Hill, un historiador marxista británico, que las distintas generaciones, ¿no?, de historiadores tendrían que ir reescribiendo constantemente la historia, porque el pasado no cambia, pero sí cambian las interpretaciones y las miradas acerca del pasado. Entonces me parece que eso es fundamental, y en ese sentido los usos públicos de la historia están siempre a la orden del día. Pensemos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se quiere construir la idea del ser argentino, se acude a la historia, y a la historia de la mano de la literatura. Entonces, en ese sentido me parece que siempre la relación va a estar dada según la tendencia historiográfica y política y epistemológica que cada uno tenga, lo va a ver como un aporte benéfico o como una distorsión. Eso me parece que está también muy atravesado por los posicionamientos. Yo no creo de ninguna manera en la asepsia académica, yo no creo en la asepsia metodológica. Yo creo que la subjetividad es parte y va a estar siempre presente, lo cual no es lo mismo que tergiversar un hecho. O sea, una cosa es tergiversar la historia para o un acontecimiento para encajarlo en lo que yo siento, y otra cosa es interpretarlo a partir de una matriz, podríamos decir, una tendencia político, ideológica y epistemológica. Eso me parece que está muy presente tanto en la historia como en el resto de las ciencias sociales. Hobsbawm decía algo interesante en su libro de Naciones y Nacionalismo desde 1780, que ningún historiador, ¿no?, profundamente nacionalista podría permitirse leer este libro siquiera, y podría permitirse problematizar, ¿sí?, el concepto de nación, porque lo tiene como algo esencial, lo considera como una esencia. Entonces desde ahí no se permitiría problematizarlo. Me parece que justamente lo que tenemos que hacer los que procesamos la historia, tanto en las aulas como en la investigación, es permitirnos deconstruir, desnaturalizar, no para decir que todo vale, no para decir que cualquier relato histórico va a hacer lo mismo que cualquier relato ficcional, ¿no?, sino que el relato histórico no es el único, este no es el único, esta no es la única verdad, esta es la interpretación desde tal teoría, desde tal corriente, que
puede estar diametralmente opuesta a otras interpretaciones o complementarse con otras. Me parece que eso es lo ecléctico de la historia, lo que permite estar continuamente revisitando ese pasado, esos pasados. En ese sentido también el campo de estudios de la memoria, sobre todo más anclado en la historia reciente, podríamos pensar la historia, ¿no?, en nuestra historia argentina desde los 50 en adelante, mayoritariamente no tiene una fecha precisa como punto de partida, pero sí en todos los congresos de historia reciente lo que se encuentra son trabajos de peronismo, ¿sí?, hasta nuestros días más cercanos, podríamos decir, nuestro pasado más cercano, pero que es importante porque está atravesada de alguna manera por el trauma también. Es una historia muy anclada en la última dictadura militar en Argentina y las últimas dictaduras del Cono Sur a nivel general. Es una historia que está interpelada por la historiografía francesa, británica y anglosajona en general, y alemana también, que está atravesada por la cuestión de Auschwitz, ¿no?, de la Shoah. Entonces, bueno, cómo escribimos historia, cómo pensamos la historia, cómo pensamos el campo historiográfico a partir de aquí. Entonces me parece que eso es genial. Soy un historiador que realmente disfruto mucho de leer lo que es Enzo Traverso, ¿sí? Tiene un libro, para mí tiene todos los libros excepcionales, no todos los libros para mí son excepcionales, pero hay uno que me pareció impresionante, que es Los intelectuales frente a Auschwitz, ¿sí? Analiza justamente la postura de distintos intelectuales frente a Auschwitz, desde Walter Benjamin, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, y es interesantísimo pensarlo no en términos anacrónicos, justamente. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Viñas decía esto que de expedirse muy rápidamente sobre los personajes con un titular que es un titular de alto impacto, lo cual no quiere decir que no tenga respaldo y no tenga estudio y fuentes detrás, pero yo creo que un historiador, si uno dice, como decía Viñas, Sarmiento, de la colección de burgueses que hay en el Río de la Plata, en el momento que le toca intervenir a Sarmiento, es el burgués victoriano más sistemático del Río de la Plata. El Río de la Plata, sí. Bueno, el enunciado es tentador porque te permite relacionar a Sarmiento con una lucidez de clase a la cual él estaría adhiriendo y defendiendo prístinamente,
cuando también era un hombre que estaba en sus batallas diarias y la beligerancia, no sé si admite tanto, la beligerancia de Sarmiento, no sé si admite tanto cálculo. Pero bueno, para Viñas las cosas eran así, ¿no? Y entonces también cuando leía la Revolución de Mayo, era indudable para Viñas que Moreno, Castelli eran claramente los que merecían ser llamados revolucionarios en Mayo, y que obviamente Saavedra, y por lo tanto eran los, digamos, aliados a lo que podríamos llamar un incipiente campo popular, y Saavedra es el representante de lo que hoy seguiríamos llamando oligarquía o burguesía, o por lo menos alguien que no está cerca del campo popular, sino que en su momento está cerca del campo de los comerciantes o de los terratenientes. Viñas tenía esa forma de ver las cosas. Entonces, claro, decía, bueno, es obvio que Moreno, que es egresado de la Universidad de Chuquisaca, mirá hasta dónde se iba, egresado de la Universidad de Chuquisaca, entonces evidentemente está relacionado con otra territorialidad, lo cual es interesante, que es más el norte y Bolivia, y no tiene tanto que ver con la élite porteña, y desde ahí interviene. No sé cómo un historiador recibe estas impresiones que son como dardos muy categóricos respecto de los personajes. Sí, David Viñas es un personaje muy particular, ¿no? Pero yo creo que en cierto sentido, o sea, los postulados de Viñas categórico, ¿no? Como los expresaba él con esta contundencia, están presentes en gran parte de esta renovación historiográfica. Cuando vos hablabas, yo pensaba en un texto de Javier Trimboli, que también es un historiador joven muy prometedor, y que justamente en uno de sus textos habla sobre los gauchos de Sarmiento y hace un análisis diacrónico de distintas obras, ¿no? de Sarmiento, mostrando esa lógica en torno a una concepción del otro, porque tiene que ver con esto también, con cómo se piensa al otro, cómo se pensaban a los sectores populares en este momento, cómo se pensaba al gaucho específicamente, en este caso de Viñas, de Trípoli, que no tiene que ver con la entronización que luego se hizo de la figura del gaucho, claro. Porque también es la cuestión, podríamos decir. Ahí, volviendo a Adamowski, que lo mencionaba hoy, hay un texto reciente de él, un libro muy lindo que se llama El Gaucho Indómito. Exactamente. ¿Lo pudiste leer? Sí, creo que, y lo pude leer, y he visto que además muchos lectores no especializados lo piden en las librerías de Junín. Exactamente, sí. Es muy lindo. La verdad es que a mí de por sí me gusta su forma de indagar, de construir justamente el relato histórico, pero me parece que es una temática interesante que permite repensar, ¿no? y resignificar toda esta cuestión de los usos de la historia, y justamente a partir de un personaje tan caro y tan naturalizado para la cultura argentina. Sí, creo que además Sarlo, en un diálogo que tiene con un lingüista, que ahora se me escapa el nombre, sobre un texto sobre el lenguaje inclusivo, que creo que se llama La lengua en disputa, es un texto muy breve que ha salido hace un tiempo, y Sarlo dice, es anecdótico al respecto del debate del lenguaje inclusivo, pero dice, la acepción de gaucho tuvo una connotación negativa hasta bien entrado principios, digamos, del siglo XX, dice Sarlo. No es hasta que Lugones, lo que vos decías, ¿no? Cuando los poderes públicos recurren a los literatos para que erijan una determinada mitología para un tiempo en particular. Sabemos que Lugones, cuando escribe El Payador, que lo escribe en el momento del centenario, del primer centenario, bueno, obviamente de 1910 estamos hablando,
logra revertir toda esa aversión y esa aversión hacia el gaucho, y por lo tanto Martín Fierro ya no es un desertor, un fugitivo de la ley, sino que es un hombre épico. Y el Martín Fierro, tal como se lo lee hoy, por lo menos incluso en muchas propuestas escolares, como un libro épico, como el libro capital de la gauchesca, y que eso está legitimado y que tiene un lugar canónico, bueno, eso es decía Borges, ¿no? Eso es un invento de Lugones. Y bueno, más allá de la diatriba de Borges contra Lugones, es cierto. Exactamente, y ahí estaría el anacronismo en términos historiográficos, podríamos, si lo analizamos, ¿no?, desde esta cuestión de la historiografía y la cuestión historiográfica, específicamente ahí podríamos ver el anacronismo, ¿no? Tal vez podríamos conversar un momento que aparece siempre como pendiente, y yo lo he leído gracias a vos en una conversación entre Gabriel Di Meglio y Ricardo Piglia, respecto de esto que estaría pendiente, que es la historia de las clases populares, que nunca termina de emerger porque en un principio siempre estas voces populares están mediadas por voces cultas, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando recurrimos, por ejemplo, a algo que ha sido muy valorado, como el célebre texto de Carlo Ginzburg sobre Menocchio, valorado en términos del rescate de una voz popular, de un campesino remoto, al punto de que si es tan excepcional y tan extraordinario este remoto campesino, entonces no es muy representativo de los campesinos de su momento. Sí, totalmente. Yo creo que la historia de los sectores subalternos, ¿no? Bueno, justamente recupera tanto de la teoría gramsciana, de ahí el nombre, ¿no? Subalternos, también el propio campo de estudios subalternos, ¿no? El grupo de historiadores, que eso es interesante porque es un grupo de historiadores de los países surasiáticos, hindúes, sí, indios, perdón. Ranajit Guha es uno de los líderes. La verdad es que me parece sumamente interesante porque territorios coloniales que justamente vienen a pensar, ¿no?, desde una perspectiva de la decolonialidad y pensándolo en la historiografía nuestra, poder pensar a la historia argentina desde una óptica mucho más compleja, que no lo conciba como una mera caja de resonancia de las decisiones de las élites, sino que conciba justamente esta relación, ¿no?, dialéctica, esta relación compleja entre clases populares, por eso el concepto de clases también, como dice Travkin, como dice Di Meglio, para reconstituir lo relacional, para pensar lo relacional y para pensar justamente que estas relaciones están repletas de tensiones, están repletas de momentos de acuerdo, están repletas de una lógica racional y no de una irracionalidad o de una mera pasividad como durante mucho tiempo se los solía entender o pensar a estos sectores. Entonces me parece que en ese sentido el entrecruzamiento, por ejemplo, de fuentes, el recuperar las actas judiciales como un compendio, un corpus de voces durante mucho tiempo silenciadas, porque allí de alguna manera está la voz, ¿no?, de esta persona que podía no saber leer, podía no saber escribir, pero ante una denuncia cuenta su parte o su interpretación de los hechos, y que eso, entrecruzándolo con otras fuentes, obviamente no tomándolo como una verdad categórica única, pero entrecruzándolo con otras fuentes, nos permite pensar o ver, ¿sí?, justamente cuál era
el planteo, cuál era la interpretación de la historia, en el sentido más práctico del término, por así decirlo. Entonces me parece que es genial ese cuento de Piglia sobre las actas del juicio, que él lo escribe muy tempranamente, él lo escribe mediados de los años 60, si mal no recuerdo, que permite justamente pensar hipotéticamente en el asesino de Urquiza, en el argumento del asesino de Urquiza, y pensar el yo lo maté, ¿no? Pensarlo desde la literatura, pero en un diálogo totalmente fecundo, que Piglia nunca está diciendo esto sucedió. Claramente es un encuentro entre literatura e historia desde una manera, me parece, totalmente novedosa, acorde a estos estudios o estas formas o estos enfoques historiográficos que no están acartonados en esto que decíamos, en el rigor, ¿no? Científico, por así decirlo, sino que es tributario de distintos enfoques, es tributario también de la mirada etnográfica de la antropología. Eso me parece que es lo más fascinante de este campo de estudios en construcción, en gran parte porque es un campo relativamente novedoso. Sí, bueno, en el caso del cuento de Ricardo Piglia, que recomendamos a los oyentes que lean, que se llama Las actas del juicio, que como vos bien decís es un cuento de los más tempranos de la producción pigliana, de mediados de los 60, 63, 64, no va más allá de esa fecha, terminó inconscientemente señalando un posible camino que luego historiadores profesionales no ven con mala cara, sino todo lo contrario, lo ven como algo fructífero. ¿Y qué te parece Piglia? ¿Cómo te parece que trabajó la relación entre literatura e historia? Avisamos para quienes no lo sepan que Piglia se recibió de historiador en la facultad, en la Universidad de La Plata, y si bien nunca se dedicó profesionalmente, podemos decir, salvo haberse desempeñado un poco como docente, siendo muy joven, mientras buscaba trabajo en algunas editoriales y mientras desarrollaba su propia obra, sin embargo, ha dejado textos bastante importantes para pensar de una manera muy inteligente, muy ligada al policial por momentos, sino en varios momentos, la relación con la historia. Obviamente estamos pensando en respiración artificial, pero también estamos pensando en su última etapa como Blanco Nocturno, también es un texto que es una novela muy interesante, o El Camino de Ida. Bueno, en fin, no hay textos, para no hablar de Plata Quemada, siempre sintonizan de una manera compleja, mediada, porque Piglia se cuida de decir, bueno, si bien él dice, si me apuran lo digo, Plata Quemada es mi novela sobre Menem, pero al mismo tiempo reconstruye un hecho, está basada en un hecho real, está mediado por la literatura, pero bueno, ese famoso asalto al banco existió, pero bueno, la novela sedimenta y la produce a mediados de la década del 90, con una serie de controversias a mediados de la década del 90, y dice, bueno, por algo sedimentó, dice, yo tenía un borrador que lo había escrito 20 años antes, pero bueno, si apurado a decir algo, diría que es mi novela sobre Menem, porque incorpora el menemato, para mi gusto, un momento de delirio, que es una categoría, sabemos, importante en Piglia, de delirio paranoico acerca del poder, y cómo la maquinaria del Estado muchas veces produce ficciones, que bueno, eso es lo más interesante para mí de Piglia, ¿no? Cómo mostrar que el Estado es un eficaz productor de relatos, y volvemos a lo que decíamos muy al principio, que sea un eficaz productor de relatos no quiere decir lo que interpreta la prensa hegemónica, que relato es un conjunto de excusas para la conformación de una asociación ilícita. No, estamos diciendo que o para la hipnosis colectiva
conducente a la permanencia de una figura en el poder. No, estamos diciendo que el relato es la propuesta tal vez de un partido en el poder, pero también es la aceptación de una sociedad y la contribución de una sociedad a que ese relato realmente se consume, se establezca. Si no, parece que somos víctimas de meras propaganda, que parece lo que siempre anda dando vuelta cuando se quiere hablar de los relatos instituidos, sobre todo por políticas populares. Siempre, para mi gusto, las políticas populares necesitan instituir, toda política necesita instituir un relato, pero las políticas populares necesitan instituir relatos carismáticos, por lo menos en nuestra tradición política, esa forma de liderazgo que parece ser un apéndice perimido de la sociología weberiana sigue vigente, para mi modo de ver, y no está mal que el rol de los liderazgos carismáticos sea algo que tengamos que seguir teniendo en cuenta para dar cuenta, valga la redundancia, de la relación entre el poder y las masas. Para mí es legítimo, no entiendo a la política argentina y a la literatura argentina y a la historia argentina, no la entiendo por fuera de la continua necesidad de construir relatos. Por eso hablábamos de Sarmiento, de Mansilla, de Lugones, de Borges, por supuesto, y de Piglia. Y hoy no sé si hay bueno, hoy sí, en realidad estoy diciendo que no, y Cabezón Cámara está volviendo también sobre la gauchesca para darle voz con perspectiva de género a temas que parecían definitivamente clausurados, y vemos que el siglo XIX se sigue abriendo. Y vos hablabas de Dora Barrancos, que es una voz totalmente vigente y lúcida. Entonces nada está cerrado, y justamente ese regreso a eso que siempre permanece abierto es a partir de la noción, por lo menos para mí, de la noción de relato, que volvemos a decir lo mismo. Incluso si fuera el relato ficcional, no hay que interpretarlo como una simple y burda mentira. Me parece una atroz simplificación creer que la ficción es una mentira. Totalmente. Vos sabés que yo conocí a Piglia y a Saer. Para mí Piglia y Saer son los dos grandes referentes de la literatura más contemporánea. Yo los elijo día a día y bregué desde hace varios años atrás por tener la colección de sus textos. De Saer lo logré, de Piglia ya voy en camino con los diarios de Renzi, ¿no? Que ya están llegando, digamos, a mi biblioteca. Pero los conocí justamente en 2007 en unas jornadas de historia reciente, cuando José Luis de Diego, un profesor y crítico literario de la Universidad de La Plata, en una de sus ponencias, respondía, si mal no recuerdo, era al presidente de la Cámara de Apelaciones, que del juzgado federal que estaba llevando a cabo gran parte de los juicios por lesa humanidad en este momento, que en una entrevista que le habían hecho de la revista Puente, había interpelado a los literatos a acudir al archivo de la Comisión por la Memoria y buscar justamente documentos, leer los documentos para escribir buena literatura y contribuir a la construcción de la memoria colectiva. Entonces, de Diego hace toda una ponencia y termina dando vuelta el planteo de este hombre diciendo: yo, más que preguntarme dónde están los literatos que no van al archivo, me pregunto dónde están los lectores que todavía no pudieron encontrar en los textos de Piglia, Respiración Artificial, de Juan José Saer, Nadie, Nada, Nunca, y de Juan Carlos Martín y La Vida Entera, las claves para entender, interpretar críticamente en su contexto, en su contemporaneidad, a la dictadura militar, las claves de denuncia. Dice, ahí hay una literatura comprometida
contemporánea, porque son textos del año 81, que están denunciando a la dictadura y que pueden evadir la censura justamente por la forma en que están escritos, que los propios censores no pudieron descubrir, ¿no? Esas críticas. Entonces, a partir de ahí me hizo un clic y me generó ese enamoramiento que tengo hasta el día de hoy con estos autores. Me parece que son inconmensurables y que su literatura, sobre todo estos textos, permiten interpelar a la historia reciente, generan un diálogo fecundo. Me parece que es un punto obligado, de lectura obligado para quienes buscamos de la historia reciente. Sí, me parece fundamental lo que vos decís en esto de siempre la forma de narrar, que es un poco lo que atraviesa esta conversación, y la necesidad de encriptarla porque el poder está escaneando, no con una gran lucidez, por lo menos en el momento de la dictadura, seguro que no, está escaneando las producciones para ver dónde las puede censurar, y estas prosas que son tan sofisticadas, respiración artificial, si uno la lee superficialmente, creo que muchos lectores se quedan con la parte que dialoga con el siglo XIX, pero cuando viene toda esta extraña parte contemporánea, donde aparece Wittgenstein, donde aparece Kafka y donde aparece Hitler, y esto que ya ha quedado casi como inscrito como una verdad histórica, que es que Kafka y Hitler se conocieron, mediante la intervención de Ricardo Piglia, pero muchos se quedan en el contexto de la caída de Rosas y en un destino privado de un suicida que acomete su propio suicidio en esos tiempos, y sin embargo es un texto que está absolutamente pegado a la paranoia y justificada, por supuesto, del momento 76-83. De hecho, el último tomo de los diarios de Emilio Renzi es casi como un diario de la escritura de respiración artificial, y es un diario asfixiante de esa escritura, y explica un poco por qué la necesidad de ese código, que no es un experimento literario, sino que es una necesidad orgánica de supervivencia. No se podía escribir de otra manera. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the road for a lead role in a cave? Uno va leyendo como puede, es así, no existe el lector o la lectora total, por suerte, ¿no? Porque siempre lo que nos motiva es el texto que falta, es la carencia, ese es el verdadero motor de la indagación, ¿no? Una sabiduría que colme, no tendría ningún sentido, ninguna razón de ser, sería tanática. Así que mejor es mantenernos... La función del último lector, ¿no? De alguna manera, sí. ¿no? Esta función del último lector. Yo siempre le estoy robando a Piglia. Vos conmigo tenés que acostumbrarte, y los que nos escuchen tienen que acostumbrarse a que yo siempre estoy glosando
para no decir plagiando a Ricardo Piglia. Hay que mantenerse en el texto que falta y en el último lector como una ilusión, porque en realidad nunca va a suceder ese último lector, ese hermeneuta definitivo, pero a veces operar con esa hipótesis meramente como una hipótesis de trabajo puede ser vivificante, puede ser una saludable caricia al ego para tratar de ir por un texto más, pero siempre sabiendo que eso no hace la diferencia, ya que los grandes lectores en general han sido lectores de muy pocos textos con los cuales se han obsesionado y en general para los criterios académicos los han leído mal. Un amigo escritor y traductor, Mario Rucabado, que escribió el prólogo para Privilegios de Moribundo, me dijo, un buen lector en realidad es un crítico que justamente es alguien débil. En cambio, un gran escritor está obligado a leer mal, pero por eso, por el hecho de ser un gran escritor, necesita desviarse, eso que Ricardo Piglia ha trabajado tanto como el desvío. Siempre el que para Piglia es algo que en Borges se verifica mucho, ¿no? Siempre poner los textos en otro lugar, lo cual no quiere decir tergiversarlos, sino crear tradiciones distintas para amalgamar textos que son muy distintos y que sin embargo leídos a través de esa operación ficcional de artificios produce un efecto de coherencia que uno dice, ¿cómo? No estaban relacionados de antes estos textos, y no estaban relacionados de antes porque en realidad es una operación que solamente puede hacerse a través del desvío. Todos los que seguimos la senda de cierta prolijidad hermenéutica terminamos repitiendo el estado de la cuestión, innovando un poquito sobre eso, pero en realidad hay que animarse a patear el tablero y decir, bueno, yo esto lo voy a, como hace Borges en El escritor argentino y la tradición, que para mí es su gran ensayo y para Piglia también era su gran ensayo, es decir, bueno, la literatura rioplatense, la literatura judía y la literatura irlandesa son literaturas periféricas y sin embargo esa es la condición de posibilidad por la cual son tan eficaces respecto de sus respectivos centros geopolíticos en cada uno de los casos. En el caso de la literatura judía hebrea, bueno, la diáspora permanente, en el caso de Irlanda, Inglaterra como rival complemento y en el caso del Río de la Plata, España, ¿no? Y sin embargo hay que animarse a escribir un ensayo que resulte tan lúcido y verosímil, que hoy nos resulte tan lúcido y verosímil. En ese momento parecía una cosa absolutamente descabellada, decir que había tal cosa como una literatura del Río de la Plata que podía disputar la hegemonía de la literatura española, y como yo siempre digo, en tono provocativo, la literatura en lengua española del siglo XX fue salvada en Latinoamérica, no tengo la menor duda. Si le sacamos la literatura latinoamericana del siglo XX, nos quedamos en la literatura española del siglo XIX, que salvo algunas cosas, tal vez la generación del 98, algunas cosas, fue un papelón. Pero bueno, eso quedará para otro encuentro. Me gustaría que en otro encuentro hablemos de Urquiza, que hablemos del año 1871, que parece ser un año clave, desde que va desde el primer alambrado hasta Urquiza, y cómo se amalgaman esas cosas. Eso es lo que a mí me ha dejado Piglia, María Ángeles, y Borges también. Cómo manejarme con un conjunto de materiales heterogéneos y que sin embargo eso rinda. Que no digo que la síntesis, porque eso es muy hegeliano, no digo que busque una síntesis, pero sí la aproximación de materiales muy heterogéneos, de cuestiones que parecen que están en niveles muy distintos de la realidad y que sin embargo pueden ponerse en una relativa sincronía que al mismo tiempo también reclama una diacronía, porque tampoco es que es todo sincrónico, sino que también hay cosas que hay que verlas en el desarrollo del tiempo, de su resignificación, de su aplacamiento, de su resurgimiento. Pero bueno, hemos sido, como decía mi amigo Federico Clem, tal vez muy pretenciosos en este programa, pero Clem mismo se salvaba, como siempre, y se autojustificaba diciendo, bueno, pero si nosotros no tocamos estos temas no los va a tocar nadie. Así que, asumiendo el riesgo de haber tocado un montón de temas de manera un poco
superficial de mi parte. Vos has sido muy lúcida, consistente y nos has dado un itinerario de lecturas que tenemos que cumplimentar y que ya iremos, insisto, a dar el examen correspondiente de la suma de todas esas lecturas, pero yo necesito justificarme en términos más de, de una especie de lector disfuncional que va sintonizando, como en una radio que se escucha mal o en los viejos televisores que había que orientar la antena. Ese es el tipo de lector que soy yo, el lector extraviado, el lector al que siempre le falta Creo que más. de alguna manera todos somos un poco lectores extraviados. Sí. Esa sensación, ¿no?, de que a uno no le va a alcanzar la vida para leer todo lo que quisiera, que esa es justamente la gran agonía, me parece. Sí, pero yo tengo que cargar con el peso de una erudición atribuida que no poseo, y sin embargo igual me he corrido mucho de ese lugar de la atribución de una erudición de un lector total para poder mostrarme como un lector salvaje, desprolijo y carente, porque me encanta mostrarme como alguien que carece más que como alguien que posee. No sé, estaré haciendo un camino franciscano de la cultura. Espero que no, porque los significantes religiosos no me gustan para nada, pero y creo que la complejidad no está en justamente despojarse, tampoco en la pura acumulación pretenciosa, pero sin duda que hay que trabajar, y hay que trabajar mucho en el campo de las humanidades, en el campo de la literatura, y uno no puede decir que no puedo hacer un elogio de la pereza. En todo caso puedo comprender o justificar mi propia pereza, pero no se la recomiendo a nadie, y nada, por eso me gusta señalar mi no lugar de erudito, porque es un lugar muy difícil de habitar, María Ángeles. No sé si a vos te pasa esa pretensión de, para poder presentarse como intelectual. Siempre digo, sí, totalmente, siempre acudo a Borges en Funes el Memorioso, ¿no? Que para mí es, siempre a mis alumnos de profesorado de historia y alumnas se los recomiendo, porque más que en la era actual del señor Google, no interesa, ¿no?, acumular conocimientos. Para mí eso es algo inclusive hasta banal. Volviendo a lo que decíamos hoy, me interesa poder problematizar, poder pensar, poder acudir a la historia en esa pulsión, en esa pasión, ¿no?, que nos lleva a lecturas de lo historiográfico, de la construcción del relato historiográfico, pero en torno a esta cuestión, a cómo resignificamos el pasado, cómo se resignifica, qué estamos pensando desde el presente, qué posicionamientos epistemológicos, político-ideológicos hay, ¿sí?, implícitos, explícitos, con quién se discute, cómo se dialoga con el campo literario. Me parece que por ahí va mi desdén continuo, ¿no?, por el historicismo en sí, y por rescatar justamente las ansias por rescatar esta historia, podríamos decir, más rica en términos de historiografía. Sí, creo que en esta larga y amena conversación ha quedado claro que la historia no es el terreno de lo pretérito categórico, sino que también es la apertura hacia la posibilidad de problematizar un presente e intuir un curso futuro de los acontecimientos sin caer en teleologismos y sin caer en anacronismos, sin caer en ningún vicio metodológico, pero creo que se muestra que el tiempo de la historia no es solamente el pasado, sino que hay todo un horizonte, que es el horizonte mismo del tiempo, porque en realidad filosóficamente el tiempo es un pedacito de cada cosa que llamamos pasado, presente y futuro, pero me parece que y más la historia que está en relación a la memoria, y a la memoria que hay que mantener viva por cuestiones ético, político, ideológicas, pero también por cuestiones de naturaleza misma de la memoria. La memoria no puede ser solamente el cúmulo del pasado. Tal cual. Hay algo siempre... La memoria también es el olvido, ¿no? Es el memorioso. El olvido es consustancial a la memoria. Es el olvido y la profecía también. Hay ya en el terreno de una memoria poética, diría yo.
El poeta puede ser visionario y suele ser visionario, pero ¿por qué el historiador no puede ser un poco poeta? Hoy hemos dejado claro que conviene que sea un narrador eficaz, en el sentido de alguien que esté informado de cómo se instrumenta un cuento, una novela, no por razones meramente técnicas de taller literario, sino que entiende qué significa la literatura y eso ilumina la práctica del historiador. Bueno, tal vez por ahí le podemos incluir en el futuro la dimensión poética, que es la dimensión fundamental de la lengua. Y bueno, si es la dimensión fundamental de la lengua, la poesía, habrá que incluirla de una u otra forma en todas nuestras producciones, porque en definitiva son producciones que van y vienen hacia la lengua, ¿no? Que sería un tema muy, muy interesante, porque para mí lengua no es un significante lingüístico o semiótico, sino que es, como decía Borges, en todo caso también es un destino, ¿no? Borges dice en un poema dedicado al idioma alemán, mi destino es la lengua castellana. Bueno, eso significa mucho más que una pretensión de alcanzar un bronce. Bueno, siempre sabemos que en Borges el tema del destino aparece como algo recurrente, pero bueno, eso significa que la memoria también tiene un tiempo futuro, que también tiene una instancia de diálogo con el futuro, que es la más incierta de todas las instancias de diálogo para la memoria, porque digamos, pensar a la memoria como un archivo me parece que es muy limitado. Pero bueno, todo esto lo profundizaremos, tendremos que intuirlo, elucubrar, incluso fantasear un poco macedonianamente para seguir rindiéndole tributo a Piglia. Siempre decimos, ¿no? Piglia es Borges, es Arlt, es macedonio, y macedonio es el más difícil de asimilar. Un día porque justamente en macedonio aparece la ciudad extraña, aparece el tiempo que no se puede precisar. Siempre la literatura de Macedonio Fernández es la más escurridiza y al mismo tiempo parece la más reveladora, porque desde el ensueño, ¿no? Desde la categoría del ensueño, desde lo que se entrevé más que desde lo que se ve claramente. Pero también hemos visto que, o por lo menos yo me voy de esta conversación con la idea de que el historiador no ve el pasado, sino que lo entrevé. Y bueno, tal vez no nos quede más que esa estrategia respecto del pasado, del presente y del futuro. Siempre estamos entreviendo algo. O será porque yo soy tan fanático de Borges que me voy convenciendo que la ceguera o la miopía es la mejor forma de ver las cosas. Yo al menos ya me he convencido de esa paradoja. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.